Vivimos en un mundo en el cual hay mucha competencia y todo sucede muy rápido. Y esto origina problemas de complejos, problemas de autoestima. Y eso ni es bueno ni lo quiere Dios. Vamos a ver la solución que da el Evangelio a estos problemas. El Evangelio de hoy, aunque nos pueda parecer mentira, nos da una razón profunda o varias razones profundas para que no caigamos en problemas de autoestima ni en complejos. Vamos a verlo. Para explicar el Evangelio de este domingo, vamos a comenzar narrando la escena de una película. Una película, el título de la película es Little Boy, de Eduardo Berasategui. En esta película aparece un niño que tiene complejos porque es bajito. Y el padre le dice una frase profundísima. No te midas de la cabeza al suelo. Mídete de la cabeza al cielo. Repito la frase. No te midas de la cabeza al suelo, sino mídete de la cabeza hacia el cielo. Frase muy profunda que quiere decir que no nos valoremos por la opinión que los demás tengan de nosotros. Porque esa opinión, en la mayoría de las ocasiones, va a ser una opinión cambiable, va a ser una opinión pasajera y me atrevo a decir, hasta va a ser una opinión errónea. Van a tener una idea errónea de nosotros. Lo mismo que también nosotros podemos también tener una idea equivocada de los demás. ¿Por qué? Porque no conocemos todas las circunstancias que incurren en el comportamiento de una persona. Hay muchos factores que incurren, que convergen en el comportamiento de una persona, porque una persona actúa de una manera o de otra. Eso está influido por muchas circunstancias, por muchas causas. Ahí intervienen un montón de factores. Por eso es dificilísimo juzgar a las personas, juzgar su comportamiento, por qué se comportan de esta manera o de la otra, o por qué nosotros mismos nos comportamos de una manera o de otra. Eso no lo saben los demás. Al menos nos saben todas las circunstancias que concurren en el comportamiento de una persona. Nos tenemos que valorar de la cabeza hacia el cielo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo importante para nosotros es la idea que Dios tiene de nosotros. Lo que piensa Dios de nosotros. Eso es lo importante. La opinión que tiene Dios de nosotros, la idea que tiene Dios de nosotros, no es ni pasajera, ni cambiable, ni errónea. Y esa es la auténtica realidad, la idea que Dios tiene de nosotros. Y eso es lo que tenemos que valorar. Y esto es importantísimo. En primer lugar, una cosa es lo que los demás piensan de nosotros. En segundo lugar, otra cosa distinta es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y en tercer lugar, otra cosa muy distinta es lo que Dios piensa de nosotros, que esa es la auténtica realidad y a eso es a lo que tenemos que darle importancia. Vamos a diseccionar estas tres ideas apoyándonos en el Evangelio de hoy, para que le demos importancia a lo que realmente la tiene. Y dándole importancia a lo que realmente la tiene, podremos corregir, si los tenemos, nuestros problemas de autoestima y de complejos. En primer lugar, vamos a ver lo que los demás piensan de nosotros, que esa es precisamente la equivocación de los apóstoles en el Evangelio de hoy. ¿De qué iban discutiendo los apóstoles hoy por el camino? Iban discutiendo quién era el más importante de todos ellos. Claro, ¿y eso quién lo dice? ¿Quién dice el que es más importante de todos ellos? Pues la opinión que los demás tengan de ellos. Porque hay un detalle curiosísimo en el Evangelio de hoy. Esto lo hacen a espaldas de Jesús. Sacan a Dios de esta opinión. Para ellos lo importante es lo que los demás piensan de ellos. Pero sacan a Dios de lo que Dios piensa de ellos. Ellos pensaban, de una forma equivocada, cuando iban discutiendo por el camino, que Jesús no se estaba enterando. Y Jesús sí que se estaba enterando.
Podría parecer que no se estaba enterando, pero se estaba enterando. Porque cuando llegan al final del camino, ¿qué hace Jesús? Les pregunta de qué discutíais por el camino y no quieren contestar. En el fondo, ellos saben que estaban haciendo algo malo, que lo que estaban haciendo no era algo que agradaba al Señor. Como decíamos al principio, la opinión que los demás puedan tener de nosotros, y también nosotros que podamos tener de los demás, por supuesto, suele ser una opinión pasajera, cambiable e incluso una opinión errónea. Esto se ve muy claro en algo que se repite mucho en nuestras vidas. Una persona puede comportarse con otra persona de maravilla. Puede hacerle montones de favores. Puede hacerle lo que sea, pero todo bien. Y esa persona, por alguna circunstancia, le falla una sola vez a esa persona. En la mayoría de las ocasiones, esa persona se queda con el fallo que ha tenido esa persona con él. Pero no se fija en todas las cosas buenas que esa persona ha hecho por él. No digo que esto pase siempre en la vida, pero esto pasa con muchísima frecuencia. Te puedes comportar muy bien con una persona, hacerle muchísimos favores, ayudarle muchísimo, pero basta que le falles una vez para que esa persona se quede solamente con el fallo. Esa persona se olvida enseguida de todas las cosas buenas que le has hecho. También nos puede pasar a nosotros a la inversa. Nos olvidamos enseguida de todos los favores que nos ha hecho una persona. Si nos ha hecho muchos favores, muchas cosas buenas, pero en un momento nos falla. Nos quedamos con el fallo. Y esto pasa muchísimo en la vida. ¿Que es muy injusto? Sin duda ninguna. Claro que es muy injusto. Pero ahí vemos lo cambiable y lo pasajera que suele ser la opinión de los demás que tengan de nosotros e incluso también que nosotros tengamos de los demás. Por eso, no pongamos todos nuestros esfuerzos en caer bien. Ese es un problema que tenemos en la sociedad actual, donde abundan las redes sociales. Entonces, podemos vivir de cara a los demás. Nuestras publicaciones de cara a los demás, que los demás nos tengan en cuenta, que nos valoren, que nos digan todo lo que valemos, todo ese tipo de cosas. Y si una publicación nuestra no tiene me gustas, no tiene visualizaciones, podemos caer en complejos y también podemos caer en problemas de autoestima. Tenemos que tener cuidado con esto. ¿Que tenemos que darle cierta importancia a la opinión que los demás tengan de nosotros? Bueno, pero no demasiada, porque eso nos convertiría en personas muy frágiles. Y en segundo lugar, vamos a ver brevemente la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y podemos pensar, bueno, esa es la idea acertada. No siempre. Puede que nosotros estemos más cerca de conocer la realidad sobre nosotros mismos que lo que los demás piensen de nosotros. Pero también podemos estar equivocados. Porque nosotros a veces tenemos una visión de nosotros mismos interesada. Y entonces nos podemos equivocar. Además, hay algo que es muy difícil saber. Nosotros nunca sabremos exactamente las gracias que hemos recibido de Dios. Tampoco sabemos las gracias que han recibido los demás. Pero es que incluso tampoco sabemos las gracias que hemos recibido nosotros de Dios, las que hemos acogido, las que hemos rechazado. Entonces también es muy difícil juzgarnos a nosotros mismos. Por lo tanto, es muy difícil también en muchas ocasiones tener una idea correcta y adecuada sobre nosotros mismos. Para eso, pues tenemos que hacer, pues muchas veces, con frecuencia, examen de conciencia y de una forma que no vayamos buscando nuestros intereses, que abramos nuestro corazón al Señor y que nos pongamos delante del Señor. Entonces, la idea que podemos tener de nosotros mismos puede ser acertada, pero también puede ser una idea equivocada. Y en tercer lugar, vamos al punto clave, al punto importante, que es la idea que Dios tiene de nosotros. Lo importante que nosotros somos para Dios. Eso es lo realmente importante. O sea,
que el valor de cada uno de nosotros nos lo da Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros existimos, es porque Dios nos ha amado. Porque nos ha amado desde toda la eternidad, existimos nosotros. Nosotros, valga la expresión que voy a decir, para Dios todos nosotros somos hijos deseados. Dios nos ha amado desde toda la eternidad y nos quiere y nos ama desde toda la eternidad. Y para Dios cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. O sea, el auténtico valor de cada uno de nosotros, ese valor nos lo da Dios. Dos claves del Evangelio de hoy para que nos realicemos, una palabra que nos gusta mucho utilizar hoy, realizarnos. ¿Qué claves nos da el Evangelio de hoy para que nosotros nos realicemos como personas y como cristianos? ¿Qué claves nos da? Pues la primera clave que nos da el Evangelio de hoy es lo que dice Jesús, que tenemos que hacernos servidores de todos. O sea, en otra palabra, que tenemos que amar. Hemos sido creados para amar. Y cuando amamos, cuando nos entregamos a los demás, nos estamos realizando como personas y como cristianos. Esto es importantísimo. Esta es una de las claves para que nos realicemos como personas. Y cuando nos realizamos como personas, pues desaparecen de nosotros los complejos, los problemas de autoestima, todo eso va desapareciendo. Pero es cuando acertamos en cuál es la misión principal de nuestra vida. Y la misión principal de nuestra vida es el amor. Nos realizamos amando. Hemos sido creados para amar. Esto es lo esencial de nuestra vida. Esta es la misión principal de nuestra vida. Amar a los demás y amar a Dios y amar con obras. Esto es fundamental. Esto es lo que realmente nos realiza como personas y como cristianos. Y en segundo lugar, el Evangelio de hoy nos habla de acogida. Jesús habla de acogerle a Él y acoger también al que lo ha enviado a Él, que es el Padre. En definitiva, se trata de acoger a Dios. Nosotros, para realizarnos como personas, para realizarnos como cristianos, es importantísimo que acojamos a Dios. Nosotros, cada uno de nosotros, somos muy importantes, pero en relación con Dios. Nosotros, en relación con Dios, somos, en primer lugar, hijos de Dios. En segundo lugar, somos templos del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, somos redimidos por Cristo. Cristo ha entregado su vida por nosotros. Qué importante tenemos que ser para que Dios nos ame con este amor infinito hasta el punto de haber entregado su vida por nosotros. Y además somos almas inmortales. Una vez que ponemos los pies en este mundo, existimos para toda la eternidad. Fíjense si somos importantes. Somos importantes, pero siempre en relación con Dios. Si sacamos a Dios de nuestra vida, ¿qué somos? Sí, personas que podemos vivir en esta vida 80, 90, 100 años y los últimos ya con poquita calidad. Sí, ¿después qué? Ahí se acaba todo. No seríamos muy importantes si ahí se acabara todo. Ahora, si somos eternos, si somos hijos de Dios, si somos templos del Espíritu Santo, si somos redimidos por Cristo, ¿somos o no somos importantes? Si somos conscientes de esto y vamos trabajando nuestra vida por creernos de verdad esto y vivir estas realidades, sin duda ninguna de nuestra vida desaparecerán todos los complejos y tendremos una autoestima como debe ser, pero siempre en relación con Dios. Que el Señor os bendiga y os proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.